¿Qué harías tú si se meten ocupas en uno de tus pisos? Pues sería un problemón, Enrique, la verdad. Lo primero que haría es denunciarlo a la policía, por supuesto, porque aquí es lo que hay que entender. Existen mecanismos a día de hoy, esto es lo que quiero explicar. Yo tampoco soy un experto, ayer lo comentábamos, pero existen mecanismos que puedes utilizar. Existen dos tipos de delito, el allanamiento de morada y la usurpación. No existe un delito que se llame ocupación. Normalmente la ocupación, la gran mayoría de las ocupaciones, lo que nosotros vemos en muchos medios y tal, son usurpaciones, que son ocupaciones de viviendas que están vacías, que no se les está dando un uso. Los propietarios de esas viviendas suelen ser grandes propietarios, grandes tenedores, o bancos, o fondos, o lo que sea. Eso es el 70% de los casos. El otro delito es allanamiento de morada, y esto es lo importante. Si la vivienda que yo tengo, que tú tienes, constituye una morada, se considera, el allanamiento de morada es un delito flagrante. Significa que está ocurriendo en ese momento. En ese caso, la policía tiene el poder, la potestad, de desalojar la vivienda, de echarlos, sin ningún tipo de orden judicial, si se está produciendo un allanamiento de morada. Es decir, que si tú bajas a comprar el pan, vuelves y tienes gente dentro, llamas a la policía y los van a echar, ¿vale? Esto es así. Tampoco hay que meter miedo donde no lo hay. Pero lo que sí que es cierto es que tenemos que ver y que tenemos que entender que esto es un problema real, porque muchas veces vienen los grises en estas dos cosas que os he comentado. Los grises vienen en cuando qué es una morada, qué no es una morada, cuándo se entiende que es una morada, cuándo no, qué ocurre si ocupan, o sea, han allanado, a lo mejor, o han usurpado algo y se estiran allí 2-3 semanas y empiezan, pues que sí, lo típico que decían, ¿no? De, pues me pido un globo y pido una factura, que me lo manden aquí y tal, ya tengo pruebas de que esto puede ser mi domicilio. O sea, cuando empiezan a existir cosas estas que son estos grises, entonces es cuando empiezan todos los problemas. Cuando os ocurra, lo primero que tenéis que hacer, por favor, contactar con la policía, explicar qué es lo que ha ocurrido y tal. Buenas tardes, Sure, enhorabuena por los números que estás consiguiendo. ¿Sabes cómo o cuándo es el límite de deuda bancario? Con el banco pues te van a dejar apalancarte hasta el 35% de tus ingresos netos mensuales. 35%. Si vas en pareja, 30% si vas solo. Algo así. Algunos bancos 40%, alguna cosa así. Por a día de hoy, sabiendo que no ves el futuro, ¿cuándo crees que los precios de los inmuebles van a tocar suelo? Imposible de saber. El mercado inmobiliario es un mercado que se mueve con un decalaje brutal. Ahora estamos en momentos de subida total. O sea, estamos en momentos de subida total. Esto que veis aquí es digamos, la evolución del precio de la vivienda en España, ¿vale? Hasta el día de hoy. Los datos vienen de TINSA, que es el tasador más grande de este país. Como veis aquí, pues esto es lo que ocurrió la crisis del 2008, cuando petó la burbuja, crisis inmobiliaria, pum, se cayó y ahora mismo estamos en estos niveles. O sea, ahora estamos hablando que estamos en niveles del 2012 y tal. No vamos a volver nunca a los niveles de 2007 y 2008. Esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque los bancos han aprendido muchísimo y han restringido muchísimo más el acceso al crédito. Antes la gente podía conseguir hipotecas así. Ahora el banco te mira con lupa, ¿vale? O con lupa. Te lo pone bastante más difícil, con lo cual ya no es tan fácil apalancarse y no se puede generar, pues, esto que estamos viendo. Pero a día de hoy seguimos en una fase totalmente alcista en España. ¿Esto qué significa? ¿Que es buen momento para comprar? Yo creo que no, justo lo contrario, ¿vale? Los precios están caros. Si tú miras las ciudades, están caras. ¿Que existen oportunidades y que puedes encontrar oportunidades? Por supuesto. Pero existe muchísima demanda, sigue existiendo muchísima demanda. Hay un vídeo en mi canal donde hablamos precisamente de esto y hago un análisis bastante detallado de cuál es el estado del mercado actual. Yo creo que no es momento para comprar. Esto no significa que no vayas a encontrar oportunidades. Compraventa de viviendas en España. Fijaos en esto, ¿eh? Estos son la cantidad de compraventas, que se están realizando en este momento. La cantidad de compraventas, o sea, la actividad, la operación del mercado. O sea, estamos aquí. Que son niveles literal, pues esto de 2007-2008. A nivel de precios no subirá tanto como en esos momentos, porque fue algo excepcional, pero estamos en una fase totalmente alcista y en algún momento tendrá que empezar a bajar. Respondiendo a la pregunta, que me he enrollado más que yo que sé, ¿cuándo tocará suelo? Nadie lo sabe. El mercado inmobiliario es totalmente ilíquido, no es un mercado líquido como por ejemplo el financiero, como por ejemplo la bolsa. La bolsa es un mercado totalmente líquido que puede bajar un 20, un 30% en una semana, en 2 semanas, y el mercado cripto ya ni te cuento. Pero el mercado inmobiliario no, es un mercado ilíquido. Tú cuando quieres vender un inmueble no puedes acceder al mercado y decir lo vendo y que te lo compren al instante, sino que existen pues una serie de trámites, tienes que encontrar un comprador. O sea, es algo que se mueve con un timing mucho más
de calado. Así que no lo sé. Puede ser 2023, puede ser 2024, nadie lo sabe. ¿Tú crees que el PSOE perderá las elecciones generales? Sinceramente no lo sé. Es un tema importante porque yo creo que tienen muchos votos, el PSOE tiene muchísimos votos, los pensionistas, por ejemplo, es un grueso muy importante de la población a día de hoy. Recordad que la pirámide demográfica no tiene forma de pirámide, sino que tiene forma de bulbo. Esto significa que hay una parte arriba, pensionistas, gente que va a ser pensionista, pues que le interesa sobre todo pues tener políticas que defiendan todo eso, ¿no? Entonces, pues todos esos votos seguramente que irán para el PSOE. Puede ser que gane. Yo veo un descontento general que puede hacer que, bueno, que se vaya moviendo como ha ocurrido en toda la historia, ¿vale? Ha existido un bipartidismo que lo mismo, o sea, es malo, lo mismo de un lado y del otro, de un color y del otro, ¿vale? Ya lo sabéis. No me gusta hablar de política porque al final, en este país, hablar de política se ha convertido en algo muy loco. En este país se confunde el raciocinio con el sentimentalismo. La política se ha convertido en algo que es muy parecido pues a un partido de fútbol. Ah, tú eres del Barça o tú eres del Madrid. Ah, os odio, nos odiamos. Ah. Te pasa lo mismo. Tú eres del PP, tú eres del PSOE, tú eres de Vox, tú eres de Podemos, tú eres de este, tú eres del otro. Se ha convertido un poco en eso. Y es muy triste, porque en este país no se puede hablar de política sin enfrentarse. Cuando la política nunca ha sido eso. La política va sobre los grises, no va sobre el blanco o el negro. Va sobre los grises, sobre encontrar puntos comunes de interés donde se puedan pues tomar decisiones que traten de beneficiar en parte a todas las partes interesadas y donde se aplique una democracia real. Así que bueno, el tema de la política es algo bastante peliagudo, de lo que sinceramente no me gusta mucho hablar, porque tú estás obligado, digamos, a votar un partido, o sea, tú tienes unos pensamientos, ¿no? Políticos, tienes unos intereses, una perspectiva, una forma de entender las cosas, de entender la vida, de entender la sociedad. Y a día de hoy, pues en España te ves obligado a centrar pues tu criterio y tal en unos partidos concretos, que a lo mejor dices, vale, pues yo lo que pienso está más o menos alineado o el partido que más, entre comillas, me representa, pues es este, ¿no? Pero a lo mejor la gente del partido te parecen unos estúpidos y unos ineptos absolutos. Y te ves obligado a apoyar a esa gente. Muchas veces ocurre que la gente no se siente representada del todo por nadie, pero debido al sentimentalismo que comentaba al principio, dejamos de lado el raciocinio, dejamos de lado el hecho de poder debatir, de poder hablar con otras personas de forma totalmente abierta y con respeto, ¿vale? Simplemente diciendo, pues yo tengo este interés, pues yo tengo el otro, pues yo no sé qué, pues yo no sé cuántos, pues muy bien, al odiarnos. Y de aquí salen pues toda la parte de las fake news, de todas estas noticias donde tratan de polarizar muchísimo a la población. Pero bueno, el tema político es delicado en España, hablar de ello, porque sinceramente la gente no está abierta o no entiende lo que es la política de verdad, ¿vale? Hoy la política son 3-4 gritos, sale uno diciendo los impuestos son una mierda. Hostia, esto es un facha. Sale otro diciendo, no sé qué, no sé cuántos. Hostia, esto es un comunista. O sea, la gente, el cerebro humano, lo que tiende es a recorrer, o sea, a hacer el recorrido más corto, ¿vale? A poner la etiqueta, el recorrido de menos resistencia, ¿vale? Poner una etiqueta para que tu cerebro lo entienda muy rápido y muy fácil sin ningún tipo de esfuerzo. Y el ser humano no es así, el ser humano es complejo. Tú no puedes etiquetar a una persona, ¡pam! Pues esto que ha dicho este hombre, por lo cual es negro. No, hay muchos grises en medio. Y eso es una parte muy importante que se tiene que entender y que la sociedad tiene que entender y se tiene que empezar a construir este pensamiento crítico en todas las personas, que es lo que intentamos fomentar también en este canal, que es que no te creas todo lo que dice la gente, no te creas todo lo que veas en los medios, ni de un lado ni del otro. Construye tu propio criterio, viendo diferentes perspectivas y consumiendo noticias, información de todos los bandos diferentes. Y no solo de España. Tenéis que ver, muchas veces solo utilizamos prensa para informarnos, prensa española, medios españoles. Salid fuera. La CNN, la CNBC, cómo nos ven en Europa en general, en Alemania y tal, y dices, pues que parece que estén hablando de cosas diferentes. Por eso es importante que tengáis siempre esa facilidad para construir vuestro criterio con diferentes cosas. Soy emprendedor, dice Eduardo, y es muy jodido, sobre todo en España. Totalmente. España no es un país que apoye al emprendedor. Es una realidad. Hay cosillas que sí que están bien, pero a nivel empresa y a nivel costes, las nuevas cuotas de autónomos, por ejemplo, o sea, todo este tipo de políticas te hacen plantearte mucho, o sea, quién está al volante, ¿no? O sea, a todos aquellos que asumen los riesgos, que intentan crear empleo, porque al final un emprendedor, si le va bien, se va a convertir en empresario. Este empresario va a contratar a gente, y cuando esté contratando a gente, estará generando empleo. Y para tener una economía próspera, necesitas generar empleo. Si tú pones palos a las ruedas,
lo que vas a hacer va a ser frenar la economía. Y eso es lo que está haciendo a día de hoy, pues el gobierno actual. Abdelillah vuelve a preguntar, ¿y cómo sabes si el emprendimiento es lo tuyo? Probándolo. O sea, yo lo tengo claro, que cuando esté en la cama terminal, a punto de morirme, no quiero pensar, ¿qué hubiese pasado si hubiese emprendido? Eso no va a ocurrir. En mi vida no va a ocurrir. Llegará un momento en que probaré el emprendimiento. Lo tengo clarísimo. Y si me estampó, no hay problema, me estamparé a gustísimo, y luego volveré al mundo corporativo, si eso es lo que realmente al final decido que quiero hacer. Pero entonces tendré la certeza de que cuando pues, esté a punto de que me metan en el pijama de madera, tendré esa seguridad y esa serenidad de poder decir, joder, lo he probado todo en mi vida. No solo esto, sino muchísimas cosas más, que en la vida no solo es trabajar y emprender, sino muchas otras cosas, ¿vale? Entrevista a Kiyosaki. Cuidado, porque pocas entrevistas se ven en inglés, subtituladas al español.